En este video estaremos hablando de la diferencia entre el sacerdocio del orden de Melquisedec y el sacerdocio del orden arónico. Las personas deben entender algo. Los teólogos, los pastores, los sacerdotes, los rabinos, los ancianos de los testigos de Jehová deben entender de que Jehová nuestro Dios se representó en el hombre negro. Y Jehová nuestro Dios, Él es negro, representando la noche. Y Él tiene una luz que lo cubre, así como lo vemos en la imagen, representando a Eva. Luz. Entonces tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, para un total de 24 horas. Lo mismo pasa con el universo. El hombre negro representa el universo. El universo. Y Eva representa el firmamento o el cielo. Por eso cuando tú miras el cielo, lo ves blanco. Pero luego ves el universo y el universo es negro. Y es un complemento. Por eso ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios se representó. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios le dijo a Israel: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero él, siendo uno, quiso ser muchos. Entonces se reflejó en el ser humano. Por eso dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y al hombre lo hizo negro y a Eva la hizo blanca. ¿Para qué? Para que se vea la paleta de colores. Caín es un varón negro. Abel es un varón moreno, los que conocen como los piel roja. Y Seth es un varón blanco. Seth. Para que salga la paleta de colores. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva ambos son negros, ¿cómo va a salir Seth, que es blanco? Y si ambos son blancos, ¿cómo va a salir Caín, si Caín es negro? Entonces, para que salga la paleta de colores, uno es negro y el otro es blanco. Así como el día y la noche. Por eso cuando tú mires el día y la noche forman ¿qué? La noche y luego la luz, y forman un día de 24 horas. Fácil. Y recordemos que la noche va primero, por eso Dios creó primero a Adán. Y la noche es lo que va primero. Por eso cuando tú miras el reloj y dices son las 12 de la noche, ya arranca el siguiente día. ¿Por qué? Porque el día comienza de noche y luego viene la luz. Y si tú eres una persona judía del Medio Oriente, el día comienza a las 6 de la tarde, cuando se oculta el sol. A las 6:01 de la tarde arranca el nuevo día. ¿Arranca cómo? En oscuridad. ¿Por qué? Porque la noche es primero. Siempre la noche es primero y luego la luz. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios creó primero a Adán. Se reflejó en Adán y luego se reflejó en Eva. Ahora, ¿qué ocurre? De que hay dos sacerdocios. Hay dos sacerdocios. La expansión de Adán es Caín. De Caín, los cananeos. Y los cananeos ya tenían un orden sacerdotal. Es decir, miren, la historia de la Biblia no empieza con Israel. Eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan de que el personaje principal de la Biblia es Israel, cuando eso no es correcto. Es el personaje del que más se habla y al que Jehová nuestro Dios más le muestra amor. Pero el personaje principal de la Biblia es Caín. ¿Por qué? Porque él es el hijo pródigo. Caín es el hijo pródigo. Caín significa el adquirido de Jehová. Sino que él tiene la apariencia de Dios, pero no adquiere el carácter. ¿Por qué?
Por consecuencia del pecado de Adán y Eva, Caín nace siendo rebelde y él toma malas decisiones y esas decisiones le afectan a toda su descendencia. Pero ustedes deben saber de que los cananeos ya tenían la ley, tenían una ley, tenían una escritura sagrada con la que se creó el universo, contaban los jubileos, las fiestas del Señor, incluso estaban esperando a un Mesías, que iba a ser el mismo Melquisedec. Y recordemos que Jehová ordenó a los cananeos por tribus, los ordenó por tribus, mucho antes que Israel, porque Israel aparece casi a la mitad de la historia, porque los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Cuando Abraham era uno, él miraba la tierra prometida y miraba a los cananeos. Ni siquiera existía sacerdocio, cuando la Biblia te enseña de que Abraham era uno. Y Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem. Es decir, ya existía Salem, Jerusalén, ya existía antes que Israel. Ya existía. ¿Por qué? Porque la capital de Canaán era Salem, la que hoy conocemos como Jerusalén. La Biblia enseña de que quienes edificaron Jerusalén fueron los cananeos, fueron los negros. Jehová le dice así a Israel: acuérdate, Israel, no sea que comas y bebas y te sacies y construyas casas en que habites y te olvides de Jehová tu Dios. Acuérdate que estas son viñas que tú no plantaste, casas que tú no edificaste. Dice así también la escritura: tu origen, tu nacimiento, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. El origen de Jerusalén es así: tu padre fue amorreo y tu madre etea. El origen de Jerusalén está con los cananeos, porque Israel no existía. Cuando Abraham iba a Salem a entregarle los diezmos a Melquisedec, Abraham apenas era uno. Cuando él ya podía ir ante un sacerdote del orden de Melquisedec a entregarle los diezmos. Israel no existía. ¿Por qué? Porque después de Abraham viene Isaac. Después de Isaac viene Jacob. Y de la descendencia de Jacob es que aparece Israel. Pero Abraham era uno. Cuando él entregó los diezmos de todo, ¿a quién? A Melquisedec, sacerdote de Salem. ¿Y dónde estaba Israel? Israel no existía. ¿Por qué les digo esto? Porque la historia no la cuentan es desde aquí para allá. Y no nos cuentan este pedazo de historia, no nos la cuentan. Nos cuentan solamente desde aquí para allá. Y nos hacen creer de que no. Con el hebreo fue que crearon el universo. Solamente existe el orden sacerdotal arónico. No, no. El hebreo es una de las lenguas más básicas y Jehová nuestro Dios la dio a Israel como un regalo. Es una lengua nueva que nació después de que ellos salieron de Egipto. ¿Cómo van a decir de que el hebreo es la lengua del universo? ¿Cómo van a decir eso? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque está el hebreo. Y por encima del hebreo está el arameo. Y el arameo es mucho más importante que el hebreo. ¿Por qué? Porque el arameo es pronunciado por los reyes, por los gobernantes. Hay una historia en Isaías donde el rey Ezequiel viene un Rasase de Asiria y empieza a insultar a Judá, retándolos a que salgan a pelear. E incluso insulta a Jehová nuestro Dios. Y salen los gobernantes de Judá y le dicen: háblanos a nosotros en lengua judaica. No, perdón, háblanos a nosotros en lengua aramea, porque nosotros lo entendemos, pero no hables a tu pueblo en lengua judaica. ¿Por qué? Porque el pueblo lo entiende. ¿Por qué? Porque el hebreo es una lengua para el pueblo, pero la lengua aramea es una lengua para los gobernantes, para los reyes. ¿Quién está por encima? ¿El hebreo o el arameo? El arameo está por encima. Está por encima. Entonces ellos no pueden decir
porque eso es lo que repiten los rabinos. No, es que la lengua hebrea es la del universo. ¿Qué? Si el universo se creó con la cuneiforme. Y la cuneiforme viene de qué? De Cusitas, de Canaán, que ellos estaban mucho antes que Israel. La cuneiforme es mucho más antigua. ¿Cómo ellos van a decir de que la lengua hebrea es el lenguaje de la creación? Eso es incorrecto. Es como decir de que solamente existe el sacerdocio de Arónico, cuando el sacerdocio de Melquisedec es mucho más antiguo. Es más antiguo. Esa realidad es mucho más antiguo. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios lo que hizo fue esto, sustituyó a, a Israel por los cananeos. Dios quitó a los cananeos y plantó a Israel y les dio un sacerdocio nuevo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico, se tiene que decir así, es un sacerdocio nuevo. El orden de Melquisedec es mucho más antiguo. Y eso nos va a ayudar a entender la obra que ha hecho Jehová nuestro Dios. Eso nos va a ayudar a entender fácilmente. ¿Por qué? Miren lo que dicen las escrituras. Dice, Salmo 110, versículo 4. Ustedes deben saber de que los salmos son ley y no se pueden quebrantar. Los salmos no se pueden quebrantar porque los salmos son ley. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jehová le está diciendo a Israel, Israel, Jehová es del orden de Melquisedec. Ahí rápidamente te está diciendo que Jehová, él no es del orden arónico, él no es un sacerdote como del orden arónico. No lo es, no lo es, sino que él es del orden de Melquisedec. Pertenece a ese orden. Por lo tanto, Jehová nuestro Dios, él es negro y a él lo cubre una luz. Cubre una luz y él se identifica tanto con las personas negras como con las personas blancas. Porque Jehová, que creó al negro, también creó al blanco. Esa es una realidad. Pero cuando dice que él jura y que no hay arrepentimiento, es porque Jehová nuestro Dios, él es un cananeo. Él es un cananeo. Es realidad, porque ustedes deben saber de que el nombre Jesús, Yeshua Hamashiach, es el nombre que se le dio a Jesús cuando él vino a cumplir su tarea, cuando él vino a la tierra. Es decir, ese es un nombre terrenal, que significa el Salvador. El Salvador. Ese es el nombre de él terrenal, en su misión. Pero ustedes saben cómo se llamaba Jesús cuando estaba en el cielo? Melquisedec. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Mucha gente cree que Buda es la persona que está más cerca de Dios, pero Buda simplemente es un humano que está ahí en la tierra, muerto. Él no está cerca de Dios. Eso es una ilusión. Buda murió y quedó enterrado ahí. No puede acercarse a Dios. Por más de que haya meditado y todo, eso no tiene nada que ver. La meditación es buena, pero eso no te acerca a Dios. Esa es la realidad. Te ayuda a controlar los pensamientos y todo, pero él no se acercó a Dios por medio de la meditación. Yo les voy a decir una cosa, la persona que está más cerca de Dios es Melquisedec, porque él es el sacerdote del Dios Altísimo. Incluso los cristianos decimos, es que si tú pecas, tenemos un abogado para con Dios. ¿Quién es el que puede entrar a la presencia de Jehová nuestro Dios? El sacerdote de Jehová nuestro Dios, que es Melquisedec. Solamente él puede entrar en la presencia de Jehová nuestro Dios. Y él cuando descendió a la tierra, se puso un nombre terrenal, que es Jesús, significa el Salvador, en hebreo, Yeshua Hamashiach. Esa es la realidad, es realidad. Es decir, el nombre original de Jesús es el mismo Melquisedec, sino que él descendió y se despojó de su sacerdocio. Él se quitó el sacerdocio, dijo, voy a descender como una persona normal. Se despojó de su sacerdocio, porque él es el mismo Melquisedec.
se despojó de su sacerdocio y descendió bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Y eso nos va a ayudar a entender el siguiente punto. Presten atención. Ahora bien, ustedes deben saber de que Abraham, cuando era uno, Jehová nuestro Dios decidió en su corazón reemplazar a los cananeos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Empezaron a pecar gravemente. Y Jehová nuestro Dios empezó a probar a Abraham para ver si él era digno de entrar en la tierra prometida, él y su descendencia. Y cuando Jehová nuestro Dios estaba probando a Abraham, Isaac dijo unas palabras. Y esas palabras serían claves para la prueba de Abraham. Isaac mismo lo dijo: si Jehová me pide como sacrificio, yo me entrego. Él mismo lo dijo. Y ahí es donde Dios empieza la prueba, porque Isaac se lo dijo a su hermano Ismael y Jehová lo escuchó, y de ahí empezó la prueba para Abraham. De Jehová nuestro Dios le pide a Abraham que sacrifique su hijo. Y él lo lleva a un monte para sacrificarlo. Y Isaac le dice: Padre mío, ¿dónde está el cordero sacrificial? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Dios proveerá. Y ya cuando Abraham estaba a punto de sacrificar al niño, el ángel de Jehová le dice: detén tu mano. Ya hemos visto de que tu corazón es recto para con Dios. Y resulta y pasa de que había un animal enredado, perfecto para sacrificar. Estaba enredado por los dos cuernos. Ese cabrito que estaba enredado es una clara representación del Mesías, de que él ya estaba enredado. Y él es la provisión de Jehová nuestro Dios. Él es la provisión de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué él estaba enredado? ¿Por qué? Porque sus hermanos, los cananeos, pecaron contra Jehová nuestro Dios. Eso representa un cuerno. Y el otro cuerno lo representa Israel. Israel. Estaba enredado por los dos cuernos, tanto los cananeos como Israel. Ese cordero sacrificial que Abraham encontró enredado por los dos cuernos representa al Mesías. Y por eso él le entra en ese animal que estaba enredado ahí, es una representación del Mesías, y él entra en lugar de Isaac. Y mire lo que ocurre, de que Abraham es el que lo sacrifica, y de Abraham es de donde viene el linaje del sacerdocio arónico. ¿Qué quiere decir eso? De que Jehová nuestro Dios, que él es un cananeo, él provee el cordero sacrificial, que es el mismo. Y él es del orden de Melquisedec. Y Abraham se le otorga un nuevo sacerdote, el sacerdocio arónico. Y es el sacerdocio arónico el que sacrifica al sumo sacerdote que es de otra tribu. Es decir, para poder sacrificar al sumo sacerdote de una tribu, se creó otro sacerdocio para que él pueda ser sacrificado, para que pueda ser inmolado. Y eso es lo que ocurre con Jesús, Yeshua HaMashiach.
Y el problema es entender esto. Y otra cosa, que las personas que lo hicieron no se han arrepentido. Las personas que sacrificaron al sumo sacerdote no se han arrepentido. Y lo que ocurre es lo siguiente. Presten atención porque eso es sumamente importante. Que los judíos lo entiendan para que se arrepientan y reconozcan al Mesías. Presten atención. Aquí tenemos el sacerdocio del orden de Melquisedec. Yo les expliqué de que la historia de la Biblia empieza con Caín. Caín significa el adquirido de Jehová. Y él nace con la primogenitura. Y él se la pasó a su descendencia. Pero Caín también quedó con una maldición. M de maldición. Y esa maldición se la pasó a su descendencia. Los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. 2500 años habitaron la tierra prometida. El tiempo de Abraham, e Isaac y Jacob y los tiempos anteriores, todo ese tiempo los cananeos habitaron la tierra prometida. Y ellos celebraban la fiesta del Señor, tenían una Torá, tenían una ley, estaban esperando un Mesías, contaban los jubileos, es decir, tenían todo lo de Dios, estaban ordenados por tribus, incluso tenían un sacerdocio. Estamos de acuerdo en eso. Pero ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios probó a Abraham, probó a Isaac y probó a Jacob. Y dijo, a la descendencia de Jacob le daré la tierra prometida. Entonces, él lo que hace es un reemplazo. Lo que hace es un reemplazo, reemplaza a los cananeos, que son sus hijos, por Israel. Y recordemos que Israel es adoptada. ¿Por qué? Porque Jehová le dice a Moisés, hoy hay fecha, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Hay una fecha para Israel en que Dios los tomó e hizo un pacto con ellos, como cuando tú tomas a unos hijos y los adoptas. Hay un pacto. Y Dios reemplaza personas blancas por personas negras. Hay un reemplazo. Y los cananeos se van para África. Se van para África. Y resulta que pasa de que el Mesías que estaban esperando los cananeos, que iba a ser uno como ellos, no llega con ellos, sino que llega con Israel. ¿Por qué? Porque ya se fueron para África, ya fueron reemplazados. Entonces, como Jehová nuestro Dios necesita nacer, primero necesitaba nacer entre los cananeos. Él necesitaba nacer entre los cananeos bajo el nombre de Melquisedec. Pero como no se pudo, él escogió la tribu de Judá. La tribu de Judá es una tribu donde hay personas negras y personas blancas. Es decir, él deja un remanente de personas negras para poder él nacer. ¿Por qué? Porque él necesitaba nacer, era en los cananeos. Pero como los cananeos se portaron mal, él los echó y dejó la tribu de Judá y es donde él nació bajo el nombre de Jesús, Yeshua Hamashiach. Y ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1, donde describen la apariencia de Jesús, que él es negro, de cabello blanco. Dice que su color de piel es de color bronce bruñido. Pueden leer Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Ahí enseñan que Jesús es una persona negra de cabello blanco. Y él nace bajo el nombre de Jesús, Yeshua Hamashiach. Y es el orden sacerdotal arónico, es el que ordena la ejecución de Jesús. Es el orden sacerdotal arónico el que examina al cordero sacrificial, que es Jesús. Lo examinan y lo ejecutan. ¿Para qué? Para que se cumpla la escritura. Ya no te agradaron corderos ni expiaciones. He aquí yo vengo. ¿Quién viene? El Mesías. Jesús, Yeshua Hamashiach, y él se despoja de su sacerdocio. Deja atrás Melquisedec. Lo deja atrás y viene como Jesús, Yeshua Hamashiach. Y él
Él es ofrecido a Jehová nuestro Dios por los sacerdotes del orden arónico. Para que me puedan entender, vámonos hacia atrás. Vámonos hacia atrás para que lo podamos entender. Es importante uno irse hacia atrás para examinar la historia. Cuando uno se va hacia atrás, puede entender todo. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? Caín hubiera nacido perfecto. Caín no hubiera matado a su hermano. Su descendencia hubiera habitado la tierra prometida. Los cananeos estarían viviendo la tierra prometida, estarían viviendo ahí en la tierra prometida. Jehová nuestro Dios no necesita quitarlos. ¿Por qué? Porque no han pecado contra él. Si no hay pecado, ¿para qué lo vamos a quitar? Y si no hay pecado, ¿para qué traemos a Israel? No necesitamos a Israel. Simplemente Jehová nuestro Dios hubiera nacido bajo el nombre de Melquisedec. Sencillo, una persona negra. ¿Por qué? Porque los cananeos son negros. Hoy en día tendríamos en la mente, Dios es negro, y es que Dios es negro, y hay una luz que lo cubre, y es la realidad. Tendríamos ese concepto, pero como eso no fue lo que ocurrió, sino que todo se desorganizó. ¿Por qué? Por el pecado. Adán y Eva pecaron, Caín nació rebelde, Caín mató a su hermano. Él pierde la primogenitura y se gana una maldición. Esa maldición se la pasa a su descendencia. Su descendencia pierde habitar la tierra prometida. Son echados a África. En su lugar viene Israel. El Mesías, miren lo que ocurre aquí. ¿Dios qué hizo? Cambió el pueblo. ¿Pero cambió el Mesías? No. El Mesías sigue siendo el mismo, sigue siendo Melquisedec. ¿Por qué? Dios cambia el pueblo, pero no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo Melquisedec. Melquisedec ya no llega con los cananeos porque ellos se fueron para África y a muchos los mataron. Él llega con Israel y llega bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, y él es del orden ¿qué? De Melquisedec. Quienes lo examinan para ser sacrificado son los sacerdotes del orden arónico. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y esa es la realidad. Ellos no entienden lo que hicieron, y es que ustedes deben saber de que quien descendió es Dios mismo, que es el corazón de Jehová nuestro Dios. Muchas personas dicen que Jesús es la menra o la palabra de Jehová, pero eso no es correcto, porque ahí dice, el verbo se hizo carne, y el verbo, palabra, no es un verbo. ¿Por qué? Porque los verbos se pueden conjugar. Yo no puedo decir yo palabro, tú palabra, él palabra, ella palabra. No se puede decir. El verbo que se hizo carne es el corazón de Jehová nuestro Dios, que es el amor. El amor sí es un verbo. Yo amo, él ama, ella ama, nosotros amamos, ellos aman. Quien descendió es el amor de Dios. El amor de Dios. El verbo de Dios. En Jesús. Y es el mismo Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Es el sacerdote del Dios Altísimo. Es Melquisedec. Es realidad, que es el que está más cerca de Dios. Por eso dice la Escritura, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, los sacerdotes del orden arónico sacrificaron un sacerdote mayor a ellos, a uno que es el mismo Melquisedec, que es el mismo Jehová nuestro Dios. Es realidad. Y el problema es que no se han arrepentido, porque lo que ocurre aquí es que hay una valla por la cual tú puedes pasar y te puedes arrepentir, que eso es lo que tenían que haber hecho. Presten atención.
El sacerdocio arónico sacrificó el cordero. Perfecto. Y eso genera una división. El arrepentimiento, aquí están los sacerdotes arónicos, que fueron los que sacrificaron el sumo sacerdote de Jehová nuestro Dios. Y aquí tenemos el arrepentimiento. Entonces, cuando tú pecas, tienes esta mancha. Y aquí está la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero Redentor. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos mataron al Mesías, tenía que ser sacrificado sí o sí. Entonces, la mancha del pecado queda. Pero como ya se derramó la sangre, lo que hace es pasar, arrepentirme. Si me arrepiento, me limpio de mis pecados, aún yo siendo sacerdote. Es decir, es como si de alguna otra forma me tocara hacer lo malo. Pero ese sacrificio que se hizo me permite pasar al otro lado, arrepentirme. Simplemente, que se haya derramado la sangre tenía que ocurrir. Pero simplemente pasar al otro lado, arrepentirme de lo que hice, me ayuda a limpiarme. Es como si como que a los sacerdotes del orden arónico les tocara sí o sí hacer algo malo. Pero tenían que luego arrepentirse, entender esto y arrepentirme. Digo, no, o sea, lo que hicimos estuvo mal porque entregamos al Mesías. Lo matamos. ¿Era necesario que muriera? Sí, pero no me puedo quedar aquí porque yo hice lo malo. Entonces, lo que hago es pasar, arrepentirme. Me arrepiento. Y lo que ocurre con la sangre es esto, de que limpia el pecado, borra la culpa y me quedo en el lado bueno, en el lado de arrepentimiento. Ya, ya. Los sacerdotes del orden arónico ya quedan perdonados. ¿Por qué? Porque así mucha gente que nace en pecado, un ejemplo, nace en pecado, puede adquirir perdón de los pecados a través de la sangre, porque la sangre de Melquisedec, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, siempre va a estar, ¿para qué? Para limpiar la culpa. Entonces, él lo que hace es pasar y se le limpian los pecados, el pecado desaparece. Ya, que recordemos que eso es lo mismo que ocurre en la Pascua, en Egipto. Ellos pintaban los dindeles y la sangre no permitía que la muerte entrara, que la muerte entrara. Es lo mismo, es decir, es como si a ti te tocara sí o sí sacrificarlo, pero luego te pasas al otro lado, te limpias con la sangre del cordero y te cubres con ella, es decir, al final tú matas el cordero y te ponen la sangre, pero hay un arrepentimiento y eso es lo que no han querido aceptar los que están en Israel. Es una realidad y deben entenderlo, eso lo deben entender. ¿Por qué? Porque no se pueden ir a la muerte con la culpa, porque si tú vas a la muerte con esa culpa, y más si uno analiza la historia de Jesús, los mismos sacerdotes dijeron, la sangre de este justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se lo dijeron a Poncio Pilato. Se lo dijeron. Cuando dicen crucifícalo, crucifícalo. Y ellos le dicen, crucifícalo y que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero no lo dice para santificar, sino para recibir ¿qué? Culpa. Culpa. Es como si acá, de esta línea para acá, hubiera culpa. Y de aquí para allá, arrepentimiento. Y entonces, ellos dijeron, no, la culpa sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y la culpa queda. La culpa queda. Y ahí es donde han estado viviendo los sacerdotes del orden arónico. En la culpa. En la culpa. En la culpa. Porque hasta el momento no han querido reconocer a Jesús como el Mesías.
y nos han querido que limpiar en la sangre del sumo sacerdote. No han querido. Es la realidad. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es entender esto. Si no lo entienden, la primera vez pongan otra vez el video hasta que lo entiendan. Es un tema un poco complicado de entender. ¿Por qué? Porque normalmente a los rabinos les enseñan es esta mitad de la historia. Esta mitad. Y por eso es que la Biblia enseña de que Jesús es una persona negra. Y si me enseñan solamente esta mitad de la historia, voy a decir, venga, ¿y por qué Jesús es una persona negra? Eso no tiene sentido. Pero si yo ya entiendo de que los cananeos estaban primero y a ellos se les entregó todo, sino que ellos perdieron todo y lo único que quedó fue Melquisedec, y a Melquisedec se le llama por ese nombre, aquel que permanece. Todos nosotros perecemos, pero él permanece. ¿Por qué? Porque Dios cambió el pueblo, pero no cambió el Mesías. El Mesías sigue siendo el mismo, Melquisedec. ¿Cómo tenía que ser Melquisedec? Negro. Entonces, cuando Dios cambia los pueblos, ¿cómo llega el Mesías? Siendo negro. Y el problema es que son los judíos los que no lo entienden. Ellos son los que no lo entienden. ¿Por qué el Mesías es negro? Ellos son los que no lo entienden. Y es porque el Mesías ya estaba prometido. Es realidad. Espero que lo hayan entendido y que les sea de mucho provecho.